El poder detrás de las palabras. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. Hola, estimado lector, oyente de Letra y Espíritu. Estoy agradecida a Dios por darme la oportunidad otra vez de compartir su palabra con gente tan valiosa y especial como usted. En el estudio bíblico de esta semana me gustaría abordar 4 argumentos fundamentales sobre el poder que hay detrás de la palabra hablada. Debo admitir que desde el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento hasta la carta de Santiago que acabamos de citar, las Sagradas Escrituras tienen muchísimo que decir al respecto de este tema. Así que no tenemos tiempo que perder. Comencemos. Las Sagradas Escrituras conceden a las palabras el poder de alimentar o destruir el espíritu humano. Por ejemplo, en Proverbios 10:21 leemos: los labios del justo apacientan a muchos. Apacentar en este caso se refiere a alimentar, guiar, instruir, enseñar, animar, etc. Sus palabras pueden tener un impacto realmente sorprendente. Proverbios 15:4 compara la lengua apacible con un árbol que transmite vida. La lengua apacible es árbol de vida, pero también añade que la perversidad en ella quebranta el espíritu. Otras versiones dicen: la lengua perversa lastima, hace daño, deprime, destruye el espíritu. Me gusta una versión que dice: la lengua perversa rompe el corazón, y otra que traduce: la perversidad en ella es una brecha en el espíritu. Qué lindo es usar bien las palabras. Usted puede devolverle la vida, la fe y la esperanza a una persona. Usted puede levantar al caído, libertar al oprimido y cambiar el destino de alguien. Ahora mismo, usted podría recordar más de una palabra que ha terminado marcando su vida. Años han pasado, las cosas han cambiado, pero usted no ha podido olvidarlas. Es posible que estas palabras le hayan hecho sentir seguro, valioso y capaz, así que usted decidió que había recibido fuerza para superar una crisis, emprendió una carrera o ministerio, se convirtió en una persona estable y segura de usted mismo. Desgraciadamente, para muchas personas, las palabras más importantes que han marcado sus vidas les han traído sentimientos de inseguridad, rechazo, culpabilidad o miedo. Esa frase que te decía tu mamá: ese niño no sirve para nada, o esa maestra de primaria a la que no le caías bien: es que usted es un burro, nada le entra en esa cabeza. O ese esposo que en un momento acalorado de discusión llegó a amenazarle con el divorcio. El impacto de estas palabras hizo que se abriera una brecha en su espíritu. Y aunque usted piensa que ha superado ese dolor, sigue luchando con esos sentimientos de culpa, inseguridad, baja autoestima, etc. Todo porque alguien importante para usted profirió palabras que tuvieron un impacto de muerte sobre su vida. Pues la Escritura dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua.
Proverbios 18:21. Me gustaría decirle que usted tiene el poder para vomitar estas palabras ahora mismo en el nombre de Jesús. Usted puede reemplazarlas por las palabras de amor y afirmación que están escritas para usted en las Sagradas Escrituras. Pero es importante que aprendamos a pesar nuestras palabras, porque ellas alimentan nuestro espíritu, como dijo el proverbista. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Proverbios 18:20. Imagine por un momento que todas las palabras que usted dijo en este día o en esta semana pudieran literalmente materializarse y convertirse en la cena para toda su familia. ¿Se atrevería a comérselas? ¿Las daría de comer a su familia? Piense en el efecto de sus palabras. El hecho de que no pueda verlas no significa que no puede intoxicarse con ellas. Nos preocupamos por la comida que comemos, pero no somos conscientes de la contaminación en nuestras palabras. Sin embargo, Jesús dijo que las palabras contaminan mucho más que los gérmenes. Un día los escribas y fariseos se acercaron al Señor para preguntarle: ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de lavarse las manos antes de comer? Entonces Jesús le respondió: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Porque nada que venga de afuera entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Pero lo que contamina es lo que sale del hombre. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Marcos capítulo 7 del 15 al 23. ¿A qué clase de contaminación cree que se refirió Jesús en este pasaje? Bien, me atrevería a decir que a una contaminación del espíritu, del alma y también del cuerpo, pues la Biblia dice que las palabras brotan del corazón espiritual, el cual ya se encuentra contaminado, y tienen un efecto rebote. Si vamos al contexto de este pasaje, encontraremos que la pregunta de los escribas y fariseos parte de un contexto físico y ceremonial, por lo que la respuesta de Jesús también tiene implicaciones en lo físico, es decir, sobre su salud. ¿Conoce usted a alguien que habla de manera negativa todo el tiempo? ¿Alguien que no puede dejar de maldecir por todo? ¿Alguien que miente hasta sin darse cuenta? ¿Alguien con un discurso pesimista? ¿O esa persona que no para de criticarlo todo? La raíz de su problema está en el corazón. El corazón en la Biblia no se trata del órgano físico, tampoco se trata solamente de nuestros sentimientos y pasiones. El corazón es la esencia del hombre interior, incluyendo su manera de pensar. Es por eso que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Llamemos a esto la ley del contenido. Lo que se bota por fuera revela la naturaleza de lo que hay
por dentro. Si quiere conocer cómo piensa una persona en realidad, preste atención a todo lo que dice, especialmente cuando no está hablando en serio. Alguien dijo, dime sobre qué bromeas y te diré cómo piensas. La Sagrada Escritura afirma que usted y yo somos responsables y tendremos que dar cuenta a Dios, no solo por lo que hacemos, sino también por lo que decimos. De hecho, Jesús dijo que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados en el día del juicio. Mateo 12, 36 al 37. En la antigüedad, las palabras tenían fuerza legal. Cuando alguien hacía una promesa delante de varios testigos, esa persona se veía obligada a cumplir con lo que había prometido o enfrentar las consecuencias. Así es como leemos en Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Aunque en nuestro mundo moderno los acuerdos verbales han perdido importancia, ya que difícilmente se puede confiar en la palabra de una persona, en el mundo espiritual, las palabras siguen teniendo tanta fuerza legal como un documento original, firmado y acuñado delante de un notario público. No es casualidad que Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión es un acuerdo, una especie de contrato verbal vinculante que tiene fuerza legal en el mundo espiritual. Piensa en esto. El verbo confesar en el idioma original griego significa ponerse de acuerdo, consentir o conceder. Es decir, que en realidad cuando uno confiesa, aún sin darse cuenta, está dando el sí a un acuerdo, está otorgando un permiso, pactando o firmando su nombre en un contrato legal. Todo aquello que usted cree en su corazón se vuelve confesión en su boca. Pero tenga en cuenta que la salvación no es lo único que se confiesa con la boca. Con la boca podemos expresar nuestro acuerdo con la verdad de Dios y también, desgraciadamente, con nuestra boca podemos alinearnos con el enemigo de nuestras almas. Recuerdo en este momento el testimonio de una persona que fue liberada de un espíritu de falsa identidad sexual. Esta persona contaba cómo había luchado con cierta confusión mental desde sus primeros años de vida. Sin embargo, en el momento en que por primera vez confesó con su boca que esa era su nueva identidad, inmediatamente sintió que algo cambió en su interior, como si un espíritu maligno entrara en su cuerpo, y ya no volvería a ser la misma persona después de esa triste confesión. ¿Qué cosas ha confesado sobre usted mismo o sobre otras personas bajo su influencia que pueden ser usadas como argumento contra usted o su familia
en el mundo espiritual? No hay duda que este es un tema muy amplio y profundo, pero solo voy a dejarlo con esta pregunta. Si el enemigo estuviera buscando alguna declaración o confesión, un permiso o acuerdo verbal suyo para acusarlo ahora mismo delante del Padre, ¿qué contratos verbales encontraría? ¿Qué confesiones ha estado haciendo últimamente que pueden literalmente meterlo en problemas si no toma acción ahora mismo para arrepentirse y cancelar toda palabra de acuerdo con las tinieblas? Si usted va a confesar algo, es mejor que sea la palabra de Dios. Cuando usted confiesa la palabra, se está alineando con la voluntad de Dios y su intención se hace evidente en el mundo espiritual. Es cierto, usted ya confesó que Cristo es su Salvador, pero aún tiene mucho que trabajar en su discurso personal. Bien, ya hemos dicho que las palabras impactan el espíritu y el cuerpo. También hablamos de la confesión como instrumento legal en el mundo espiritual. Ahora me gustaría llevarle un poco más lejos para mostrarle la razón fundamental por la que usted y yo deberíamos cuidar nuestras palabras. Lo que quiero mostrarle puede resumirse en la siguiente cita bíblica que encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe, sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo fue que Dios creó el universo? Contrario a lo que pudiéramos pensar, Él no tomó la materia y comenzó a darle forma como lo haría un artesano, alfarero o carpintero. De hecho, no había ninguna materia para moldear. La Escritura dice que fue por medio de su palabra, es decir, Él simplemente habló y causó que lo invisible tomara forma visible. Así es como leemos en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en el verso siguiente leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Justo en este punto, muchos estudiosos de la Biblia se debaten para intentar explicar cómo pudo Dios crear algo desordenado y vacío. Con toda humildad, aunque no soy erudita, me gustaría proponerle algo, a la vez que le cuento un breve testimonio personal. Al comienzo de este año 2022, yo tuve lo que voy a llamar una percepción en el espíritu. Durante varios días tuve la sensación de que venían tiempos muy oscuros, espiritualmente hablando. Literalmente, yo sentía que por segunda vez en los últimos tiempos, una gran oscuridad estaba haciendo su entrada en nuestro mundo. Pero a la vez que yo tenía esta extraña sensación, también pude percibir que el Espíritu Santo me llevaba mentalmente a este pasaje que leímos de Génesis capítulo 1, verso 2, donde yo imaginaba cómo sería este mar primitivo, caótico y cubierto de oscuridad, por encima del cual soplaba el viento del Espíritu Santo. Mientras yo miraba esta imagen en mi mente,
la palabra caos cobró importancia para mí. Entonces encontré que caos era precisamente el estado de confusión y desorden total en que se encontraba el universo antes de que Dios interviniera para darle forma. Cuando decimos que algo es caótico, estamos diciendo que no tiene forma ni sentido. En la mentalidad hebrea del Antiguo Testamento, forma y propósito están conectados, por lo que la frase desordenada y vacía, es decir, sin ninguna forma, puede interpretarse simplemente como la ausencia de dos cosas, sentido o propósito, y por lo tanto de orden. La tierra no tenía entonces ninguna forma específica, pues carecía de propósito, hasta que en el verso número 3 Dios comenzó a hablar sobre ella para darle forma y sentido. A partir de este verso, la frase "dijo Dios" se repite 10 veces en la versión Reina Valera del 60. Y esto solo contando el capítulo 1, sin contar todas las demás expresiones que también indican que Dios habló, asignándole a cada cosa su propósito y forma determinados. ¿Puede imaginarse lo que sucedería allí? Lo único que se me ocurre pensar es que de alguna forma, al sonido de la voz de Dios y por la operación de su espíritu, las partículas invisibles que conforman a los átomos, también invisibles al ojo humano, fueron ordenadas de acuerdo con su propósito y designio. ¿Entiende lo que digo? El caos es ausencia de orden y propósito, pero la palabra de Dios trajo orden y propósito al mundo por medio de la operación del Espíritu de Dios. El Salmo 33, 6 y 9 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. ¿No le parece genial? Dios habla y las cosas toman forma. El término hebreo que se usa para palabra, declaración, comando o promesa en el Antiguo Testamento es dabar, que literalmente significa orden, en el sentido de organizar, arreglar o poner en orden. Así que cuando los antiguos orientales hablaban de la palabra hablada dabar, no se referían solamente al viento cuando pasa por nuestras cuerdas vocales produciendo determinados sonidos, ni a la manera como expresamos nuestros sentimientos, pensamientos y deseos. Ellos entendían que las palabras estaban hechas de una sustancia invisible, pero real y objetiva, como cualquier objeto que se ve. A las palabras no se las lleva el viento. En el caso de la palabra de Dios, esta es tan maravillosa que tiene personalidad propia, como lo indican los siguientes pasajes. Juan 1 del 1 al 3. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él.
Es interesante cómo el apóstol Juan logra identificar a Jesús no solo como el Mesías de Israel, sino también como la eterna palabra de Dios, el Logo en los cielos, el Verbo que ya existía desde el principio, pero que venido el tiempo se hizo carne para habitar entre nosotros. Él conocía el concepto antiguo de Dabar y también lo que dice el Salmo 119:89. Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Esta es la misma idea que encontramos otra vez en Colosenses 1:15 al 16, donde el apóstol Pablo habla acerca de la supremacía de Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Amén. Cristo es la palabra. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero ciertamente no es eterna, no es infinita, ni perfecta, ni es toda la palabra de Dios. Jesús lo es. La palabra de Dios no es algo, es alguien. No es un libro, sino una persona. Solo Él es la perfecta revelación del Padre. Ahora, entendiendo cuál es el verdadero contenido y poder de las palabras, ¿cómo debería este conocimiento cambiar la manera en que hablamos y especialmente la manera en que usamos las Sagradas Escrituras? Aunque esto es material para otro estudio bíblico, me gustaría sugerirle 4 principios que le ayudarán a hacer un uso sabio de las palabras. Número 1. Hable en conformidad con las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Número 2. Hable de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. Isaías 55 del 10 al 11 dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. También mi palabra, cuando sale de mi boca, dice el Señor, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Número 3. Hable de acuerdo con su nivel de autoridad. El Señor le dijo a Jeremías en capítulo 1 del 9 al 10,
Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Recuerde que Jeremías en realidad no era constructor, tampoco era agricultor, sino que todas estas cosas las hizo solamente mediante la palabra. Pregúntese, ¿cuál es el nivel de autoridad que Dios le ha dado a usted de acuerdo con su palabra? Número 4. Hable en conformidad con su nivel de fe. Mateo 21:21 dice: de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Gracias por su sintonía. Yo soy Ivonne Montejo y escuchaste Letra y Espíritu, un podcast variado de estudios y reflexiones bíblicas. Si has sido bendecido por esta emisión y te gustaría recibir notificaciones sobre nuevos episodios a tu correo electrónico, puedes suscribirte gratuitamente en el sitio web del ministerio, letrayespiritu.org. Si ya eres parte del grupo de estudio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para compartir la palabra de Dios con otras personas. Yo, por mi parte, siempre agradezco tus comentarios o sugerencias y me despido hasta la próxima vez que nos encontremos para seguir creciendo juntos en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga más.